Hola, hola, buenos días. Bendito sea Dios por este nuevo y buen día, porque todo lo que Dios hace es bueno y Él hizo este día bueno. Bendito sea Dios por eso. Su misericordia nos alcanzó y estamos vivos. Gracias, Señor. Bendito seas. ¡Ay! Bendito seas. Bueno, pues vamos a continuar con la lectura bíblica en el capítulo 14 de Segunda de Reyes. Y la bendita palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo que sea su Santo Espíritu leyendo con nosotros para que nos dé el entendimiento a lo que se nos revele aquí en su bendita y hermosa palabra, porque Dios nos habla a través de su palabra. Vamos a empezar. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Miren aquí cuando dice, aunque no como David su padre, es porque Amasías era descendencia de David, ¿sí? Y era hijo de Joás, también descendencia de David. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en estos lugares. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre, pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. O sea que aquí nos recuerda, cada quien tendrá según lo que haga, ¿sí? Somos responsables de nuestras acciones y somos los que vamos a cargar con las consecuencias. Entonces hay que orar pidiéndole a Dios que nos ayude a no equivocarnos, porque solamente Él nos puede dar la sabiduría para hacer las cosas bien. Y pues aquí nos da como referencia Ezequiel 18, 4, 20, que me gustaría, bueno, lo voy a leer, porque me gusta lo que dice. Y es palabra del Señor, porque todo lo que está escrito en la Biblia nos lo dejó nuestro Padre Dios para que seamos sabios y tengamos un buen vivir. Miren, dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¡Ay! Así que hay que orar, hay que pedirle a Dios que nos ayude, Bueno, él quería, aquí, Amasías, nos está hablando aquí la palabra de que Amasías hacía las cosas conforme a la ley del Señor, ¿verdad? Este mató a sí mismo a 10,000 edomitas en el Valle de la Sal y tomó a Sela en batalla y la llamó Jocteel hasta hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo, ven para que nos veamos las caras. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. Ciertamente has derrotado a Edom
y tu corazón se ha envanecido. Glóriate pues, mas quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal? ¿Para que caigas tú y Judá contigo? O sea, miren, aquí vimos que en el versículo 7, pues Amasías de alguna manera derrotó a los edomitas, ¿verdad? Y pues aquí Joás le dijo, ciertamente derrotaste a Edom y tu corazón se ha envanecido. Glóriate pues. Pero ¿para qué te metes en un mal? Para que caigas tú y Judá contigo. O sea, aquí nos está diciendo que Amasías, por el hecho de haber tenido un logro, se sintió fuerte y de alguna forma está provocando una lucha con Joás, rey de Israel. Pero Joás le está advirtiendo que no trate de atacar a Israel, ¿sí? Que no trate de atacarlo porque de alguna forma Amasías está viendo ese logro como con soberbia, ¿sí? Ese logro que él tuvo de haber derrotado a Edom. Porque por ese logro él se sintió muy fuerte y sobreestimó, ¿sí? Pero aquí vemos que su ambición fue más fuerte que su habilidad. Sí, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Debemos de agradecer a Dios por los logros que nos ha permitido, pero que esos logros no nos hagan soberbios, no nos hagan caer en la soberbia, porque la soberbia no es buena, no es buena. No nos sobreestimemos más de lo que somos, ¿sí? Porque el Señor es bueno y nos permite llegar a donde podamos llegar. Pero eso no quiere decir que es por nosotros. Él lo ha permitido. Y eso no nos queda para hacer menos a otros, ¿sí? Aquí Amasías de alguna forma le estaba diciendo a Joás, yo soy más fuerte que tú, ¿sí? Y Joás le advierte que no lo ataque, que no lo ataque. Pero Amasías no escuchó, por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel y huyeron cada uno a su tienda. Además, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías. Miren, acuérdense, Joás era un rey en Israel, pero había otro rey Joás en Judá, ¿sí? Entonces, Joás, el rey de Israel, tomó a Amasías, el rey de Judá, hijo de Joás, el hijo de Ocosías, que es de Judá, ¿sí? O sea, había dos reyes Joás, eso lo vimos en el capítulo anterior, uno en Israel y otro en Judá. Entonces aquí estamos viendo que el rey de Israel ya tomó a Amasías, el rey de Judá. Lo tomó en Bet-Semes y vino a Jerusalén y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos. Fíjense, el que derribaran un muro en una ciudad era una deshonra para la ciudad, para el pueblo, porque quedaban prácticamente pues desprotegidos y a merced de cualquier otro que viniera a invadirlos, ¿sí? Y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey. Y a los hijos tomó en rehenes y volvió a Samaria. Los demás hechos que ejecutó Joás y sus hazañas y cómo peleó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel y reinó en su lugar Jeroboam su hijo, ¿sí? Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, pues vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel,
15 años. Los demás hechos de Amasías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Conspiraron contra él en Jerusalén y él huyó a Laquis, pero le persiguieron hasta Laquis y allá lo mataron. Lo trajeron luego sobre caballos y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres, en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 16 años, y lo hicieron rey en lugar de Amasías su padre. Reedificó él a Elat y la restituyó a Judá, después que el rey durmió con sus padres. O sea, aquí nos están hablando que tanto Joás, rey de Israel, como Amasías, rey de Judá, pues ya murieron, ¿sí? Pero pues nos contaron de alguna forma esta batalla que tuvieron y cómo Amasías pues fue derrotado por Joás por su soberbia. Y aprendimos de eso, aprendimos. Dice, en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. O sea, aquí estamos hablando de otro Jeroboam. Vamos a ponerle Jeroboam 2. Porque Jeroboam, el hijo de Nabat, fue el que comenzó a hacer pecar con más ganas a Israel, ¿sí? Y aquí estamos hablando de otro Jeroboam, el hijo de Joás, ¿sí? Porque mientras Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, reinaba, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, de Israel, ¿sí? Pero es otro Jeroboam, no es el que nosotros habíamos leído anteriormente. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Ahamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amita, profeta que fue de Gat-Hefer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y su valentía y todas las guerras que hizo y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y Hamat, que habían pertenecido a Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías su hijo. Miren, aquí estamos viendo, ¿sí? Primeramente, nosotros ya nos estamos dando cuenta que de alguna manera Judá, el reino de Judá, ha sido más leal a Dios, ¿sí? Más leal que Israel en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, Jeroboam, el rey de Israel, ¿sí? No era, o sea, hizo lo malo ante los ojos de Dios, ¿sí? Era el hijo de Joás, rey de Israel. Hizo lo malo ante los ojos de Dios y no se apartó de los pecados de Jeroboam, el otro Jeroboam que habíamos hablado antes, el hijo de Nabat, ¿sí? Y él no tenía ninguna devoción por Dios, ¿sí? No lo tenía, pero aún así disfrutó del más grande poder nacional y de una prosperidad material que no había tenido desde los días de Salomón, ¿sí? O sea, Israel fue materialmente prosperado, ¿sí? Pero, sin embargo, ¿sí? Nos habla
en Oseas y en Amos, ¿sí? Que este Jeroboam ignoró la justicia y la equidad, ¿sí? O sea, él por sus habilidades hacía que el rico fuera más rico y el pobre fuera más pobre, ¿sí? O sea, no había justicia, no había equidad, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a hablar en Oseas y Amos más adelante, pero acá estamos viendo lo que realmente pasó aquí, ¿sí? Porque aquí dice que Israel, pues Jeroboam, había disfrutado de mucha prosperidad, pero no fue justo, ¿sí? O sea, hizo las cosas mal. Dios tuvo misericordia de Israel. Él es misericordioso y sigue siendo misericordioso. Pero aquí nos habla de que Jeroboam no hizo las cosas bien, ¿sí? Aquí nos dice de la prosperidad y todo. Pero en Oseas y en Amos nos habla realmente de qué estaba pasando acá. Y nos dio a entender en Oseas y Amos, que lo vamos a leer después. Y después cuando estemos ahí nos vamos a regresar para acá, ¿sí? Porque no hubo equidad ni justicia. No hizo las cosas bien. Entonces, aquí vamos a aprender de Jeroboam, este rey de Israel, sí, que la prosperidad material no siempre es indicio de la bendición de Dios. También puede ser el resultado del egocentrismo, del egoísmo. Y Dios nos ha hecho responsables de la manera en la que obtenemos esa prosperidad material y el éxito, ¿sí? O sea, muchas veces podemos llegar a pensar de que somos prósperos materialmente o hay personas prósperas materialmente, ¿verdad? Ay, porque estamos o están siendo bendecidos por Dios. Pero cada uno es un mundo, ¿sí? Entonces nosotros individualmente, dejando a un lado a aquellas otras personas, esto lo vamos a tomar personal, ¿sí? Debemos de aprender que la prosperidad material, el éxito, no siempre son indicio de la bendición de Dios. También pueden ser resultado del egocentrismo, ¿sí? Y somos responsables de cómo obtuvimos esa prosperidad y cómo la usamos. Entonces, vamos a tener mucho cuidado, porque de Dios no nos escondemos y Él es justo. Él es justo. Bueno, entonces se terminó el capítulo 14 y seguimos más adelante con el capítulo 15 y aprendimos dos cosas muy importantes. Orar para no ser soberbios y orar para que Dios nos ayude a hacer bien las cosas, ¿sí? Y a quitarnos de nuestra mente todo aquello que sea encerrado en el egocentrismo, porque no nos beneficia. Quizá pudiéramos vivir plácidamente, quizá estamos favorecidos materialmente, ¿sí? Pero lejos de eso, todavía hay mucho más. La bendición de Dios no radica nada más en la bendición material, ni en la bendición del éxito. No, la bendición de Dios abarca todo, ¿sí? Entonces, aprendimos sobre la soberbia, ¿sí? De que cuidemos nuestras actitudes, pues basadas en nuestros logros, ¿sí? Nuestras actitudes hacia los demás. Y también aprendimos que la prosperidad material no siempre es indicio de la bendición de Dios. Puede ser
un resultado del egocentrismo y que Dios nos ha hecho responsables de cómo obtuvimos esa bendición material, ese éxito y cómo lo usamos. Cosas buenas para nuestra vida. Bueno, que Dios me los bendiga. Que tengan un hermoso día, porque este día ya es hermoso y es bueno. Dios lo creó. Depende de nosotros, de nuestras actitudes, para saber, más bien, para hacer que este día siga siendo bueno. Entonces, una buena actitud, un buen día. Que Dios me los bendiga. Bye.